Amigos de TV Norte HD y el programa Si Somos, ¿cómo están ustedes? Voy a conversar en esta ocasión con el doctor Yair Alvarado Espinosa. Él es el número uno en la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Yair, ¿cómo estás? Gracias por atender esta conversación. Muy bien, y muchas gracias por la invitación, Fernando. Siempre encantado de estar en tu programa. Bueno, yo cada cierto tiempo también recibo los artículos que publicas y que son siempre una pauta orientadora de las cosas que nos están pasando. Este último artículo que he escrito de ahí tiene que ver con esa idea, para muchos descabellada, para otros un disparate, y para otros algo que puede beneficiar, según piensan, a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades. Ingreso libre a las universidades. Pedro Castillo ha anunciado que está ahí listo ya prácticamente el proyecto de ley, el ministro de Educación lo ha ratificado, para que los jóvenes puedan ingresar de manera directa a las universidades. ¿Qué concepto tienes tú sobre esto? Yo lo sé, pero quiero que lo expliques a la audiencia, Yair, por favor. Empecemos simplemente con un concepto muy sencillo. Quisiera hablar de la parte económica. El Perú en realidad tiene recursos escasos y esos recursos se van a medir en cuanto sea la eficiencia del uso de esos recursos y que llegue a las mejores manos, por decir así. Entonces, en el ámbito de la educación, un ingreso libre de manera indiscriminada me parece que es imprudente. Y yo me baso estrictamente en que los países exitosos en el mundo lo que hacen es dar ese beneficio de ingreso no libre, sino con un examen de admisión exigente a las personas que más conocen y reciban ese beneficio de una educación gratuita, por estar claro en esa parte. Pero en la mayoría de países, los más famosos, la educación es pagada, ya sea posterior a mi graduación o durante el proceso. Entonces, ahí coloco como para justamente ir, no sé si en la parte del artículo mencionaba, aquel país que es exitoso con ingreso libre. Y coloco dos cosas importantes, ¿no? Una es que son los más honestos del mundo, o sea, anticorrupción total, y la otra es que es la meritocracia, que tiene que ver con que se le va a pagar a aquella persona que ha demostrado tener los primeros puestos en un ingreso a la universidad. Dos países señalas tú que son ejemplos y que están bien catalogados en el ranking mundial de educación. Finlandia, que le encabeza, ¿verdad? Encabeza el ranking, y Singapur, pero eran países que tenían muchísimos problemas, quizás tan igual o más que nosotros. ¿Cómo es que se produce el cambio en esos países, Yair? En el caso de Singapur, lo que vemos es una educación pagada y que luego, digamos que el estudiante al término de su carrera va a pagar esta educación costosa que tiene, cosa que en el Perú no se estila. O sea, acá no es que yo termine mi carrera y luego voy pagando, me descuentan de mi sueldo en la educación que yo he tenido. Eso no existe. Y en el caso de Finlandia, se da la educación exitosa porque el Estado subvenciona, el Estado cobra impuestos, pero el nivel de vida es más alto. Entonces ahí hay un contrasentido. ¿Cómo es posible que el Estado yo quiera pagar al Estado y que el Estado haga buen uso de ese dinero? Ahí viene la otra parte que es la anticorrupción. Finlandia tiene el primer puesto a nivel mundial en ser las personas más honestas. No digo que el 100% porque tiene 88 puntos, o sea, bastante cercano a 100. Entonces, al ser el primer puesto a nivel mundial significa que ellos, digamos, cogen ese dinero y lo invierten bien en la parte educativa. Pregunta, aquí en el Perú, que estamos en el puesto 105 de 180 países, ¿significa que la corrupción va aumentando? ¿Creen que las personas van a querer pagar impuestos? Evidentemente no. Ahí está el problema. Pero el ranking que se establece por el mundo en cuanto a educación, tú acabas de señalar, el Perú tiene el puesto número 105. Vamos, consuélanos un poco, ¿quiénes pueden estar en la región por debajo de nosotros? ¿Perdón? No, aquí de la percepción de la corrupción, digo. Ah, de la corrupción, perdón, de la corrupción. Consuélanos un poco, ¿quiénes están por debajo de nosotros? Bueno, felizmente los que son referentes del gobierno. Teníamos a Bolivia, creo que está en el puesto 120, Venezuela está en el puesto 177 de 180 países del mundo que están rankeados. O sea, la corrupción allá campea, como se dice. ¿Y Argentina? No he visualizado el caso de Argentina, habría que ver en este ranking, pero evidentemente está por detrás. Quienes están primeros en Latinoamérica está Uruguay, por ejemplo, que tiene ¿Uruguay? un buen nivel.
Uruguay, sí. Ah, bueno, que tiene menos corrupción. ¿Ya? Menos corrupción en toda Latinoamérica, sí, está mejor vista esa parte, ¿no? Y algunos, Entonces, sí, sigue, continúa, por favor. no, mencionaba simplemente que eso tiene que ver mucho, yo creo, y que a veces no se da mucho énfasis a la parte tributaria, o sea, los países que tienen menor calidad de corrupción, o sea, menor cantidad de corrupción, perdón, son aquellos que las personas están dispuestas a pagar más impuestos. Y tú pagas más impuestos conforme vean que emplean bien ese dinero. Cuando algunas personas hablan de Finlandia, te dicen, Finlandia está muy bien, pero pagan el 50% de su salario en impuestos. Yo creo que lo pagaría con toda tranquilidad si me das educación de calidad, si me das salud de calidad, por supuesto que lo pago sin ningún problema, la mitad de mi sueldo, porque eso me genera calidad en el futuro. Pero en este caso nuestro, a mayores impuestos sabemos que son probablemente no tan bien empleados. Volviendo un poco al tema del ingreso libre a las universidades, Yair, eso, si se aprueba la ley, va a tener que seguramente ser regulada o reglamentada en varios aspectos, pero en lo básico, ¿conceptúas tú que lo que se está, digamos, generando es una pérdida de la meritocracia y un incremento de la deshonestidad? Sí, porque yo creo que, a ver, algo bien simple. Cuando un alumno ingresa, yo quiero estudiar ahora, yo soy economista, pero sabe que quiero estudiar medicina ahora. Ingresa a estudiar medicina. Evidentemente no tengo las habilidades para ser un médico y después de un año me retiro de la carrera. Pregunta, ese año que yo he estudiado, ¿quién lo está pagando? El Estado, o sea, todos los peruanos con los impuestos. Es un año perdido. Y ese costo es una medida populista. Es por eso que uno habla mal de la ineficiencia de la distribución económica. Ahí está el problema. No se puede hacer de manera indiscriminada, no es ingreso libre. Acá debe haber un examen riguroso y aquella persona que cumpla, que tenga las actitudes, digamos, y aptitudes para poder estudiar una carrera de medicina, pues que el Estado lo haga y lo pague, no hay ningún problema, porque es una persona que sí merece ser becado, que sí merece que el Estado le pague, porque tiene todas las capacidades para desarrollarse como un buen médico. Ahora, dime una cosa, ¿cómo ves tú el caso de que muchos jóvenes estudian porque sus padres les pueden dar, incluso maestros, maestro él, maestra ella, ponen a sus hijos en colegios particulares durante su educación, ¿no es cierto? Primaria, secundaria. Pero a la hora que terminan, dicen, no, la universidad es una universidad del Estado, ¿no? Han podido pagar las pensiones de los colegios particulares, pero quieren que vayan al Estado para no pagar. ¿Esa mentalidad es buena, es positiva, es una muestra de desconfianza o deshonestidad? No lo veo como deshonestidad, voy a lo otro. Si yo he A ver, tenido, por ejemplo, he pagado a mis hijos en un colegio privado y pueden entrar a una universidad nacional, pues que ingresen. Ahí está la dicotomía que mencionábamos antes. La gente que está en la universidad nacional podría hacer, es una propuesta, hacer una escala, que estudien en la nacional y que se haya una escala de las personas que puedan pagar en la universidad nacional. Yo creo que la universidad deberíamos pagar los estudios de manera escalonada. La vez pasada estaba haciendo el mismo, escribí en un libro, Andrés Oppenheimer, y él decía que él se sentía sorprendido, por ejemplo, que en la Universidad de Buenos Aires, él llegaba y veía infinidad de carros, y la universidad es ingreso libre, y él dice, yo veo acá personas que pueden pagar su educación, y que el Estado no tendría por qué solventar. Pensemos entonces, si esas personas pagarían, además de la subvención del Estado, con el ingreso propio que tendrían las universidades, podrían potenciar la investigación dentro de la universidad y crecer. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. y entonces ese sería el asunto, un trabajo de las asistentes sociales, ¿no? Así se llamaba muchos años atrás, para averiguar. El alumno Juan Ramírez Pérez ha estudiado en colegio particular, ha pagado tanto de pensión, puede pagar lo mismo en la universidad. Y las personas mismas que son de colegios nacionales también pueden pagar. ¿Ya? Tienen que acostumbrarse que la educación realmente cuesta, porque la única forma de valorar algo es cuando a uno le cuesta. Si a uno no le Efectivamente. cuesta, no lo valora. Muy bien. Permíteme una pausa, por favor, Yair, para seguir conversando sobre otros temas también que tú manejas muy bien y que nos interesan a todos. La pausa y regreso con el doctor Yair Alvarado Espinosa.
Estoy conversando con el doctor Yair Alvarado Espinosa, catedrático de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Otro detalle que me gustaría conocer tu opinión. Un abogado estudia 7 años, más o menos, en la Universidad del Estado, en la Universidad Pública. 7 años gratuitamente. Gastará pues en copias, fototácticas, estas cosas que tienen que sacarse en la compra de algunos libros. Pero al final termina su carrera y no le devuelve un céntimo al Estado que invirtió en él durante su educación. ¿Eso se debe cambiar? Hilos para eso. Yo creo que sí. Por ejemplo, en el caso de otros países, hablábamos de Singapur, el compromiso del estudiante, después de haberse graduado, devolver, por decir, un 9% de mis utilidades, de mis ingresos, lo devolvería al Estado todos los meses, voy pagando. Hay un compromiso. Ya cuando se llega a niveles más elevados, esto no es que sea una difusión para todos, pero hay que escucharlo, el hecho de saber cómo funciona en Estados Unidos. O sea, es tanto el apego que se tiene, que probablemente lo hemos visto hasta en películas o lo hemos escuchado porque esto es algo real. Los egresados exitosos, millonarios, hacen donaciones a sus universidades, a sus casas de estudio, digamos como un cariño propio, dicen yo voy a donar por el crecimiento de mi universidad. Lo que yo sugeriría acá, como hablábamos anteriormente en el bloque anterior, del dinero que recaudaría la universidad, sería justamente para fomentar patentes, marcas, que generarían un ingreso autosostenible para las universidades. Ahí está el poderío que tiene Israel, que tiene Singapur, porque ellos manejan un ingreso propio, que han generado los mismos docentes y estudiantes en convenio con las empresas. ¿Hace bien entonces ahora la presencia de un vicerrectorado de investigación obligatoriamente en todas las universidades? Por supuesto que sí, es vital para el crecimiento y calidad universitaria. Pero ahora, ese vicerrectorado, sin fondos, sin recursos económicos, es solamente un título, un disparo al aire nada más. A eso me refería con lo que te comentaba Sí, antes. claro, claro, lo entiendo. Generar sus propios ingresos. O sea, puede llegar, si es universidad, en este caso pública, recibe fondos del Estado, pero no esperar solamente ni estirar la mano, sino cómo me puedo autogenerar yo ingresos, fomentando las patentes, las marcas, esas alianzas importantes, sobre todo en asociación con las empresas. O sea, ¿qué requiere una empresa que necesita para investigar, para la mejora de la calidad de vida? Y unido, estudiante y docente, hacemos ese trío, como se dice, que va a permitir generar ideas útiles a la sociedad, marcas que van a permitir que nosotros vivamos mejor y que el mercado los va a consumir. El tema es que se necesita también promocionar a estos investigadores, ¿verdad? El otro día, la semana pasada, conversé yo con el biólogo, que también es doctor ya, Jerry Yoquia González, de la Universidad César Vallejo, de acá de Chiclayo, está a cargo de la oficina de investigación. Están trabajando el origen del algodón nativo. No sé si lo ubicas, este algodón de colores que tenemos acá en la zona, ¿no? No solamente es blanco, sale rojo, sale azul, sale verde. Siempre se ha conocido, pero ahora el trabajo de investigación que están haciendo es por qué sale así este algodón. Entonces están yendo al ADN. Me explicó, la verdad que yo me quedé como si estuviese yendo a la luna y me estaban explicando algunas cosas, pero realmente muy interesante, y estos son los detalles, los esfuerzos que se deben dar a conocer, porque claro, la Vallejo es una universidad particular, pero de repente a algún filántropo le interesa este trabajo y puede también estimular para que se lleve adelante, ¿no? En Trujillo me imagino que también estarán haciendo esta labor en la universidad. Sí, se está estructurando esto con la finalidad que acababa de mencionarte, ¿no? Pero no olvidemos también lo importante que es el mercado. O sea, el ingreso se genera por la utilidad de este bien. Por ejemplo, yo puedo saber qué es, y lo otro sería saber en qué mercado puedo ubicar este algodón, quiénes Claro. me pueden comprar y colocar este producto, digamos, de una mejor manera a mercados internacionales. El detalle estaba que me faltó decírtelo, están tratando de buscar si pueden, mediante mezclas de ADNs, conseguir otros colores, porque hay 4 o 5 que se encuentran desde hace muchísimos años y de repente también una fibra mucho más resistente y más larga para poder hacer, digamos, sin necesidad de usar tintes, las telas necesarias para el consumo de los seres humanos, ¿no? O sea, para la vestimenta. Bueno, permíteme, perdón. El contacto tiene que ver con el empresario. Quien te da esas líneas son los empresarios. Efectivamente. Y quien te dice que es más fuerte, más larga es el empresario para bajar los costos. Esa es la alianza entre empresario y universidad.
Y eso es lo que están generando acá en América. Yo a lo que iba es que son detalles que poco se conocen. O sea, los medios están dando a veces noticias, asaltos, robos, violaciones, secuestros, y copamos los canales de televisión y los medios escritos, peor las radios. Y no nos damos este tipo de información que es positiva, que se va logrando con el esfuerzo de los provincianos, porque son, la universidad está, César Vallejo, como otras en provincias, está haciendo esfuerzos notorios para sacar adelante algo que es nuevo, la investigación de manera firme para lograr patentes. La Chiclayo, la Universidad César Vallejo de Chiclayo, ya tiene 5 patentes registradas, lo que me parece realmente un esfuerzo grande. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Cómo está Corea del Sur en educación? Corea del Sur tiene una educación muy exigente, muy exigente. Y hay formas de ver en este caso en el cual la educación mencionaba también es pagada. Pero acá la educación es tanto, algunos se quejan hasta de eso también, el hecho de que, como pasa en China, el estudio es, digamos, muy excesivo, a veces pueden ser 12 horas al día, pero han entendido que esa es la única manera de poder salir adelante. Imagínate ahora, y ahí va un poco la idea, ¿cuál sería la diferencia? Miren a Corea del Norte, siendo de la misma nación, divididos hace unas décadas, ¿cómo es posible que Corea del Norte sea tan pobre, uno de los países más pobres del mundo, y Corea del Sur sea un país tan exitoso y tan educado? Y hablando de exitoso, de educado, de progresista, ¿por qué Chile tiene mejor educación que nosotros? Estoy justamente viendo y quería, bueno, comentarlo. En este caso, lo que yo anteriormente te mencionaba son las instituciones. Y sobre todo la parte que podría ser, en este caso, la honestidad. Y si la institución está bien formada, genera estos cambios. Por ejemplo, quien hace un gran análisis de esto es este economista llamado Daron Acemoglu y James Robinson, que tiene un libro muy famoso que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y en este libro nos explica justamente lo que te acabo de decir, que la fortaleza de las instituciones es lo que hace que todo vaya bien. Date cuenta ahora lo que está pasando en el Congreso y lo que pasa en el gobierno. Este problema que tenemos, si nos ponemos a pensar, es institucional. Cuando les decía que así saliera el presidente, nada garantiza que el que venga sea mejor, y menos el Congreso. Y eso es muy delicado porque tienen poder de mando para cambiar las cosas, ¿no? Sí. Esa es una situación muy, muy delicada. Esa es la otra parte. Y ahora que te dicen que el presidente es inimputable después de 5 años, o sea, puede hacer lo que quiera durante 5 años y me juzgas después. La pregunta es correcto eso? Tú... Está en la legislación. Definitivamente pienso que no, pero quiero... No lo es, pero está normado. Entonces el problema es la no. El problema debe cambiar. Hace muchísimos años, en el siglo pasado, allá por los años 70, yo tuve oportunidad de conversar con un ingeniero ya de cierta edad, chileno. Y conversábamos y él me contaba que cuando estudiaba secundaria, o sea, te estoy hablando más o menos de secundaria de él de los años 50, una cosa de esas. Sí, pues, le enseñaban en Chile taquigrafía. Tú has logrado, eres un hombre joven, pero la taquigrafía hasta los años 70 se utilizaba, sobre todo en mujeres. ¿Sabes de qué es eso? ¿Sabes qué es? No. Sí, se usaba bastante en el secretariado y normalmente... Efectivamente. Y hacía pues una serie de signos. Efectivamente. No había grabadora, entonces la taquígrafa y hacía pues rapidito. Eso le enseñaban en las escuelas secundarias a los chilenos. Nosotros ni idea, ¿no es cierto? Los chilenos han tenido una oportunidad de ser mejores por la educación. Ahora, el presidente que ha entrado, menos de un mes, y ya tiene una protesta callejera de los alumnos. Están protestándole en las calles. ¿Cómo ves eso? Esperemos que la política realmente no sea tan populista como la que prometen o la que están implantando en el Perú. Lamentablemente nos damos cuenta, y lo que te mencionaba antes era que Latinoamérica está haciendo el giro hacia la izquierda, en este caso, y yo creo que si siguen con políticas populistas, es lo que va a generar este tipo de problemas, como lo tienen todos los países también. Va a tenerlo Bolivia, lo tiene Perú, lo tiene Chile. Esperemos sí que no sea esa la manera.
Ahora, no olvidemos, digo, de populismo, ¿ah? Porque sea izquierda o derecha, una mala política económica sigue siendo mala en cualquier parte. Efectivamente. Ahora, hablando de mala política económica, hace algunos días se dio a conocer el ranking de Global Ratings de Standard y Poor's y nos han rebajado la categoría. Claro, la mayor parte de nosotros no entiende. Oye, ¿qué es eso de la BBB más? Pues a mí dime qué cosa es, cómo me va a afectar mi bolsillo, qué significa este descenso de la categoría. Explícalo, por favor, Yair. Es algo bien simple, ¿no? La idea de la categorización de Standard Poor's, hay en este caso clasificadoras de riesgo para los países, en este caso para Petroperú, por ejemplo, como también se ha podido ver cómo ha disminuido ello, significa que esa economía no genera confianza. Y como no me genera confianza, los créditos que a mí me van a dar del extranjero van a ser más caros. O sea, si yo pagaba antes una tasa de interés, por dar un ejemplo, de 5%, y ahora, al haberme aumentado el riesgo, yo voy a pagar 8%. ¿Qué significa eso? Que el dinero que recibe el Perú es más caro. Y como es más caro, ese ingreso que tiene, evidentemente los bancos reciben también dinero del exterior, la tasa de interés en este caso a mí, cuando pido un préstamo, me van a cobrar más. Yo soy empresario, pido un préstamo, pago más por ese préstamo. Y al pagar más, cobro más caro a quien usa ese bien que yo estoy vendiendo, produciendo. Entonces sí me interesa porque al aumentar el riesgo, el gobierno está haciendo que los precios en el Perú aumenten. Y atención con eso, ¿ah? No hay que echarle la culpa a toda la guerra de Rusia y Ucrania. O sea, el mal manejo económico acentúa la crisis. El mal manejo económico que felizmente no está referido a la emisión de moneda, ¿no? Porque ahí Todavía, sería la catombe, porque esa parte la maneja el Banco Central de Reserva. ¿ya? En otros Así que países el Banco Central está casi dominado por el ministro de Economía. Aquí la independencia es absoluta. y eso es lo mejor que nos ha pasado gracias al problema que tuvimos con Alan García. Entonces eso ya ha quedado separado, porque si eso fuera punto, imagínense que el gobierno tuviera la posibilidad de poder emitir moneda. ¿Cuánta inflación hubiéramos tenido? ¿Qué cosa es una estanflación? La estanflación significa inflación más recesión. Normalmente en un inicio, cuando uno imprime dinero, la economía se vuelve alegre. Probablemente hablemos del año 86, del gobierno de García. No sé si recuerdas a Alba Castro como ministro de Economía. En el 85 comienza a emitir dinero el Banco Central y el 86 es un año de crecimiento para el país. Todo el mundo se emociona y todo el mundo tenía plata en la mano y todos compran. Para el 87 comienza la caída económica. 88, 89 y 90 ya reventamos todo. ¿Qué significa eso? Que en un primer momento hay crecimiento con inflación. Pero al año 87, cuando cae la producción, tienes inflación y encima caída en el PBI. A eso se llama estanflación. La parte más fea de la inflación. ¿Estamos en peligro de eso? Hasta ahora, para ser sinceros, no. Lo que tenemos el problema es en un crecimiento de la inflación, sí, por factores internos y externos. Por eso es que importa mucho lo que hacemos de aquí en adelante en política económica. Si no tenemos, en este caso tenemos la suerte de tener un buen ministro de Economía también, reconocido, eso nadie le va a quitar. El problema está en que, claro, ministro de Economía y también del BCR. El problema está en que de ellos tampoco no depende todo, sino de la confianza que genera el país. Y ahí tenemos el problema por el cual ha bajado, ha aumentado el riesgo país. Bien, tú dices que la guerra de Ucrania con Rusia no tiene por qué afectarnos todavía en demasía, pero el pan se fue arriba. No, sí afecta. Yo estoy diciendo que sí afecta a la guerra, ¿Ya? pero está potenciado con un mal manejo económico también populista. Hablábamos, por ejemplo, del dinero, 220 millones que van a dar para la parte de educación de manera populista indiscriminada, bonos, o sea, tenemos poco dinero, hay que emplearlo bien. Eso es lo que digo. Muy bien. Yair, como siempre, has sido muy generoso en atender esta conversación. Te agradezco muchísimo y estaremos en contacto. Muy amable. Gracias. Muchas gracias por la invitación.